Un fallo de la justicia ordena a Horacio Rodríguez Larreta a cubrir, a dar las vacantes faltantes en la educación para los chicos y chicas de la ciudad. La sala 3, más precisamente, de la Cámara de Apelaciones en lo contencioso federal, sostiene y reafirma el fallo en primera instancia de la jueza Liberatori, allá por el 2019, donde obligaba, entre otras cosas, a que el gobierno de la ciudad garantizara las vacantes, garantizara la educación pública, solucionando el problema de las vacantes, para los diferentes niveles, tanto sea inicial, primario como secundario. Por otro lado, la sentencia de la Cámara obliga a que el gobierno dé información precisa y detallada de estas vacantes en tiempo real y, a su vez, que garantice realmente esta información de que está dando de las vacantes que está promocionando o está ofreciendo por el sitio web, como dice la sentencia que se debe hacer. Por otro lado, habla de las 54 escuelas que dice haber construido nuevas Horacio Rodríguez Larreta. Lo que le pide la justicia es que precise, que dé información, cuántas de esas 54 escuelas son nuevas, cuántas fueron reformadas, cuántas tuvieron mantenimiento, cuántas fueron mudadas, que si de hecho fueron mudadas a otro lugar de la ciudad, quiere decir que no es una escuela nueva, es la misma escuela en otro barrio. También precisa que se pase la información del inicio y de la finalización de la obra y del domicilio y del distrito que pertenece a cada una de las escuelas de estas 54 que supuestamente debería haber hecho en el tramo de 2015-2019. Por otro lado, la justicia le pasa la información, le obliga a la legislatura porteña a que genere recursos para tener en cuenta en el presupuesto para cumplir tales motivos en la educación para el año entrante. Recordemos que cuando Macri asumió en finales de 2017, el presupuesto de educación en la ciudad era del 27%. El presupuesto de educación en este año es del 17%. Entonces, para hablar mejor de estos temas, vamos a hablar con Patricia Pines, que es de Vacantes para Todos, la escuela pública, y ya te damos la bienvenida, Patricia. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, te queríamos preguntar en primera instancia si nos podés detallar un poco mejor qué es lo que contiene el fallo de la Cámara de Apelaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, desde ya muchísimas gracias por el espacio de difusión. Este fallo, bueno, si bien nuestra lucha ya tiene 8 años, el colectivo de Vacantes para Todos tiene alrededor de 20.000 personas, de las cuales la gran mayoría son familias afectadas por este problema, y venimos reclamando justamente por la falta de escuelas hace al menos 8 años, ¿no? Lejos de dar una respuesta en estos años, el gobierno de la ciudad, en vez de crear escuelas, más bien ha cerrado cientos de salas, grados, cursos e incluso escuelas enteras. Y bueno, hemos ido a la justicia con más de 700 amparos individuales en estos años gratuitos para las familias que organizamos desde nuestro colectivo. Y además, hace ya alrededor de 6 años empezamos con este reclamo colectivo, digamos, donde lo que exigíamos era que se dé una solución definitiva. Hemos ido numerosas veces a la legislatura, se han presentado todos los años proyectos integrales de construcción de escuelas que ni siquiera han sido tratados, no es que no se aprobaron, ¿no? Se cajonean y ni siquiera se tratan. Hemos ido con las familias, con los bebés a UPAs muchas veces al ministerio y la única respuesta que recibimos fue que nos cierran la puerta en la cara. Así que entendemos que frente a tanta injusticia, desidia y abandono de las infancias por parte del gobierno de la ciudad, al menos la justicia tarde, como siempre, y lenta, como siempre, está dando algún tipo de respuesta. Con este fallo, lo que le exige al gobierno de la ciudad, por un lado, como vos decías, es que clarifique cuántas son las vacantes disponibles, cuánta gente se anota, cuántas vacantes se otorgan, cuántos quedan en lista de espera, y es necesario que esto se lo exija a la justicia porque se niegan sistemáticamente desde hace años a dar estos datos de forma precisa. Se presentan pedidos de informe en la legislatura y no los responden.
nuestros abogados han hecho juicios por incumplimiento de la ley 104 de acceso a la información pública y tampoco los responden. Incluso la misma jueza liberatoria en primera instancia, lo primero que les pidió la jueza eran estos datos y les fueron a decir que como el sistema se actualiza cotidianamente, no tienen datos definitivos. Entonces nos preguntamos cómo sería posible planificar, ¿no? La solución de la problemática si según ellos no tienen datos. Entonces el sistema no sirve. Si es un sistema que no les puede arrojar datos y no les puede decir cuántos pibes se quedan afuera, digo, bueno, que desistan del sistema, ¿no? Porque no nos sirve. Claro. Pero por otro lado, lo que dice este fallo es que, como bien decías, tienen que clarificar acerca de estas 54 escuelas que también las vienen arrastrando hace no sé cuántos años, que vienen hablando de las mismas 54 escuelas, y que nosotros hemos ido dirección por dirección a verificar en qué estado estaban las obras. La mayoría de ellas están sin iniciar, algunas son obras que quedaron paralizadas por años, y muy poquitos edificios se inauguraron, y como decías vos en la presentación, esos edificios, la gran mayoría fueron mudanzas. Te doy el ejemplo, por ejemplo, Normal 3, es una escuela en San Telmo histórica de más de 100 años, el jardín funcionaba en un mismo edificio con primaria, media y terciario, y bueno, mudaron el jardín a la vuelta. Y celebramos, por supuesto, que hagan un edificio nuevo, pero ahí no hay nueva matrícula. Digamos, es la mudanza de una escuela que ya existía, y lo mismo hicieron con la gran mayoría de los edificios que inauguraron, y que además lo que nosotros denunciamos es que todas las obras que inauguraron, absolutamente todas las pocas obras que inauguraron, fueron sin final de obra. Es decir, te entregan un edificio con luz de obra, que quiere decir que los cables están todos colgando, sin gas, con el agujero del ascensor vacío, sin ascensor, sin teléfono, en un estado de absoluta precariedad, porque en cuanto hacen una obra y avanzan un poco, la quieren inaugurar siempre como política de campaña, ¿no? Sin importar los riesgos que hagan correr a las niñas que asisten a estas escuelas. Y el último punto, que es el más importante, es que justamente este fallo lo que hace es ordenar que la sentencia vaya a la legislatura y que la legislatura finalmente se digne a trabajar sobre la problemática, se apruebe un presupuesto y se construyan las escuelas que faltan. Nosotros obviamente celebramos, ¿no?, que la justicia esté dando alguna respuesta. Ahora, para ser sinceros, no podemos confiar en un gobierno que, lejos de pretender solucionar la problemática, viene cerrando escuelas. Entonces, dudamos mucho de que cumplan con la misma celeridad con que cumplieron con otros fallos acordes a su ideología, con este fallo que va en contra de sus decisiones políticas educativas, ¿no? Patricia, dado el contexto que estás mencionando, ¿es posible que el gobierno de la ciudad cubra esas vacantes de inmediato? Porque ya estamos llegando a fin de año y ya empieza un nuevo ciclo lectivo dentro de unos meses. ¿Vos creés que esto se pueda llegar a resolver? Una cuestión de voluntad política. No se puede resolver de un día para el otro, pero sí de acá a un corto, mediano plazo, digamos, ¿no? Hay que destinar un presupuesto, hay que ejecutar ese presupuesto por completo, porque no solo se aprobó el presupuesto más bajo de la historia para infraestructura escolar, sino que encima lo subejecutan. Entonces, por un lado, la legislatura tiene que destinar el presupuesto necesario para construir las escuelas. Lo primero es que digan cuántas vacantes faltan. O sea, es como lo básico, ¿no? Saber de qué punto partimos. Sí, asumir el problema. Exactamente. En segunda instancia, destinar un presupuesto y ejecutarlo por completo en la construcción de escuelas. Tercera instancia, nosotros pedimos que los centros de primera infancia, que sí proliferaron en la ciudad, que son más de 120 en este momento, no dependen del Ministerio de Educación, dependen del Ministerio de Desarrollo y son de capital mixto, es decir, hay gestión privada y pública en simultáneo. Nosotros pedimos el pase de todos esos centros de primera infancia a la órbita de educación, porque entendemos que si no, se siguen creando guetos para las familias de los sectores, digamos, populares, ¿no? Porque para poder entrar a un CPI tenés que presentar un certificado de pobreza, expedido por ANSES. Digo, así de grave es la situación que tenemos, que se arman estos digamos, recovecos para los pibes y las pibas que no entran al sistema público de educación, entonces los mandan a estas guarderías en donde no necesariamente el personal a cargo de los grupos tiene que ser docente,
y por lo tanto no tienen ni las mismas obligaciones ni los mismos derechos y no se rigen básicamente por el estatuto, ¿no? Así que esa es otra de las problemáticas. Y después viene como la construcción de escuelas y que, bueno, las obras realmente se cumplan, se finalicen y se entreguen en condiciones y no poniendo en riesgo a la comunidad educativa que va a asistir al edificio, ¿no? Esto nos parece importante, o sea, sería como el proceso. Ahora, si a mí me preguntás, yo dudo mucho que un gobierno que durante tantos años viene vaciando, precarizando y privatizando la educación pública de un día para el otro y por un fallo de la justicia vaya a cambiar su política educativa y económica. O sea, ellos lo que hacen a través de esta política es derivar la mayor cantidad de matrícula posible al sector privado. Todas aquellas familias que se quedan sin vacante, obviamente, ¿qué hacen? No van a perder el trabajo, van a dejar sus proyectos, digamos, porque no tienen quien se haga cargo de la educación de sus hijos. O sea, si tienen la posibilidad, van a ir a pagar la matrícula de una escuela privada y van a escolarizar en privada. Y a esto apunta esto, o sea, básicamente el plan es ese, ¿no? Claro, esa era la pregunta que nos hacíamos también, ¿no? Ya que no nombraste ahora lo último. ¿Qué hacen esas 20.000 familias cuando no encuentran vacante? O sea, van al sector privado, quedan sin escolaridad. ¿Cómo se resuelve? Porque es un montón de chicos y chicas que quedan sin escolaridad. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo ves vos qué hacen las familias cuando pasa esto? Lo que sí te puedo decir es que es una angustia terrible. Yo la pasé y de hecho fui parte, digamos, de la fundación de este colectivo cuando me pasó a mí misma con mi hijo y estuve 3 noches sin dormir llorando, porque realmente mi madre y mi padre habían fallecido hacía poco, yo no tenía quien lo cuidara, en ese momento era bebé y tenía 2 cargos docentes y de hecho yo terminé renunciando a un cargo titular docente porque no tenía quien lo cuide, hasta que logré, digamos, que le otorgaran la vacante y demás. Pero así primero es muchísima angustia, hay una cuestión de género en el medio también, porque por supuesto las más afectadas por esta problemática, como siempre, somos las mujeres que estamos a cargo en general de las tareas de cuidado de los hijos, así que esto también es como otra política, ¿no?, que va en detrimento de la posibilidad de las mujeres de seguir formándose en sus carreras, de progresar en sus ámbitos laborales, o sea, como que, bueno, nos quita la posibilidad de hacer y de concretar nuestros proyectos más allá de la maternidad, ¿no? Y por otro lado, hay muchas familias que si tienen ingresos formales, haciendo un esfuerzo enorme, porque las cuotas de las escuelas privadas están impagables, inaccesibles absolutamente, bueno, terminan con matrícula privada. Hay una gran cantidad de infancias y de pibes que se quedan sin escolarizar, sobre todo en los barrios populares, en los barrios más vulnerados, en la zona sur de la ciudad, Lugano, Soldati, Villa 20, o sea, hay un montón de barrios que realmente los pibes por ahí llegan a estar meses e incluso años sin poder acceder al derecho a la educación. ¿Por qué? Porque las familias se quedan afuera y no tienen tampoco la posibilidad de reclamar, porque son familias que viven sin servicios básicos, hacinados, en lugares, digamos, con una absoluta falta de dignidad, ¿no? En este sentido de que están abandonados por el Estado de todos los modos posibles, entonces tampoco tienen la posibilidad de reclamar, porque no acceden a la información para poder hacer un amparo judicial, por ejemplo. Y nos hemos encontrado con casos de pronto de nenes que tenían que empezar primer grado y estaban en agosto y estaban desescolarizados. ¿Por qué? Porque van al distrito y dicen no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar. Y bueno, ¿qué van a hacer? Y bueno, espere a ver si el mes que viene, y vuelven al mes que viene, y bueno, espere al mes que viene. Después lo que pasa mucho, por ejemplo, a nivel medio, además, porque esto, como te decía, es un plan muy bien elaborado, acá no hay errores. No es algo que sucede inevitablemente, no, esto está planificado para que suceda de esta forma, ¿no? A muchas familias, por ejemplo, no sé, anotan a sus hijos en orientación técnica para la educación media y los mandan a comercial, o los mandan a, qué sé yo, los anotan para diseño de indumentaria y les dan una vacante en bioquímica, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Ahí, ¿qué pasa? Como tienen una vacante otorgada, les quitan la posibilidad de reclamar, porque ellos que argumentan, pero acá no hay derecho vulnerado, yo te di una vacante.
Claro, Sí, bueno, pero te estoy pidiendo una escuela artística y vos me estás mandando a una escuela, claro, claro. no sé, ¿viste? O sea, Sí, sí, eso entonces con eso juegan mucho también el nivel medio. es una enorme contradicción, ¿no? Porque al principio de la pandemia hablábamos y escuchábamos constantemente a Larreta diciendo que se preocupaba por la educación de los pibes y las pibas, y la verdad que sucediendo lo que está sucediendo es una enorme contradicción, que esto no es así. Te hago una última pregunta y si podés ser breve, porque ya tenemos que ir cerrando. ¿Vos creés que va a apelar Larreta al fallo este? Bueno, yo creo que va a depender de en qué medida logremos que los medios nos escuchen, que los medios le den un poco la voz, ¿no?, a las familias trabajadoras. Está muy difícil porque hay un enorme blindaje mediático y entonces los poquitos medios que tenemos son alternativos y las poquitas acciones que podemos realizar son con escasísimos recursos, ¿no? Porque somos todos laburantes, digamos, no tenemos acá ningún medio comprado, ¿no? Con pauta publicitaria. Entonces es difícil. Si lo hace, bueno, ojalá haya un repudio generalizado de los sindicatos docentes, de la oposición. En principio, si bien Vacantes para Todos, la verdad es que es un colectivo enorme de 20.000 personas, así que es multisectorial, tenemos mucha gente independiente y mucha gente que milita en diversos espacios. Bueno, ojalá todos los espacios de la oposición, y más allá de que este amparo en particular haya sido impulsado por legisladores del Frente Izquierda, digo, ojalá tengamos como la oposición completa exigiendo que en vez de apelarlo cumpla, ¿no? Y que deje de ignorar la necesidad y estos derechos vulnerados que tienen las infancias. Bueno, Patricia, ha sido un placer, te agradezco por tu atención. Nosotros, por supuesto, vamos a estar pendientes de cómo sigue evolucionando esto, así que te damos la despedida, te agradecemos de vuelta, te repito, por el tiempo y bueno, en otro momento nos estaremos comunicando.